Sí, empecemos. Perfecto. Está la agenda acá. Esta es la agenda, entonces, que les propongo para el día de hoy. Más o menos vamos a empezar en unos 9 pasos. Entonces vamos a comenzar entonces con la definición. La definición de falla cardíaca la podemos encontrar en diferentes literatura, y hay múltiples definiciones. La que yo les traigo el día de hoy sale de un consenso del 2021 de las sociedades europeas, que la definen como un síndrome clínico caracterizado por unos signos y síntomas, y que esto es originado o causado por anomalías cardíacas, tanto estructurales como funcionales, y de forma objetiva lo vamos a presenciar evidenciando la elevación de los péptidos natriuréticos y evidenciando de manera objetiva o la condición pulmonar o la condición sistémica a través de imágenes o ecocardiografía documentando elevación de presiones de llenado o a través de estudios invasivos hemodinámicos o cateterismo derecho o cateterismo de arteria pulmonar o Swan-Ganz, que puede ser en provocación o en reposo. Un poquito de la prevalencia. Esto es un estudio que pretendía valorar la carga global de prevalencia y incidencia de falla cardíaca. Lo importante es decir que para muchos autores la falla cardíaca es una pandemia. Afecta alrededor del mundo más o menos 64.3 millones de personas. Incluso la prevalencia tiende al aumento. En esta población cada vez es más vieja y la población cada vez tiene mayor expectativa de vida, y además tenemos terapias que mejoran las propiedades de falla cardíaca, por lo cual esa prevalencia y va en aumento. Además, esto acarrea costos muy elevados. Eso se convierte en un problema de salud pública. Se estima que para el 2030 el incremento de los costos va a ser más o menos del 127%, estimando unos gastos de 69.800 millones de dólares anuales. En este estudio, la prevalencia, que se mueve acá en la gráfica, las tasas de prevalencia eran un poco más altas en lo que era Europa Central y lo que es parte del Medio Oriente, y eran más bajas en Europa Oriental y en el sureste asiático. En este estudio, la primerita que ven en el estudio Atlas, hay un problema con el accidente y emoción. Ayer también fue lo mismo. En el estudio Atlas del 2019 estiman que más o menos por 1.000 personas, 17 casos de totales de prevalencia pues se estiman por este estudio. Además, diremos que África no tenía representación, y los datos de Sudamérica, que era un subregistro muy grande, estimaban una prevalencia al menos por este estudio del 1%. Si tuviéramos la prevalencia en total, se estima que en el mundo es más o menos entre el 1 al 3% de los casos. En los datos de incidencia, los datos aún son más pobres, incluso generan algo de incertidumbre, pero lo que sí es claro es que hay que decir es que la incidencia, al menos en países desarrollados, está en una fase de meseta. Incluso vemos como la incidencia en estos países tiende a la disminución. Al menos por este estudio que hoy les traigo, ellos sitúan una incidencia aproximadamente, una tasa de incidencia aproximadamente de 3.2 casos nuevos por 1.000 personas por año. Eso en Europa. ¿Qué tenemos en América? Aún con mucho subregistro, ellos sitúan una tasa de incidencia más o menos de 1.9 casos por 1.000 personas por año. ¿Sí? Y en una incidencia global, nos representan más o menos de 1 a 20 casos nuevos por 1.000 personas por año. Si nos vamos para estudios en al menos, ¿qué pasa? En al menos en Colombia los datos aún son más pobres. Este es un estudio que, como ven, en el 2016 situó una prevalencia de 2.3% y una tasa de mortalidad de 5.5 casos pues, de muerte por 100.000 personas. Si nos vamos, dale, por favor. Si nos vamos a
a mirar más datos locales, pues es el estudio que quizás sea más grande en epidemiología que tenemos en falla cardíaca, se llama el RECOL-FALL. El registro colombiano de falla cardíaca se sale en el 2021 y ellos que nos dicen, vea, en Colombia, más que todo, el 57% de los que tienen falla cardíaca son hombres, se sitúan más o menos en 69 años. La principal comorbilidad que acompaña la falla cardíaca es la hipertensión arterial y la principal causa de falla cardíaca, al menos en nuestro medio, es la cardiopatía isquémica. Y de ellos incluso nos dicen que la causa de la descompensación de falla cardíaca en Colombia, la principal, es en un 35%, lo que respecta a la progresión de la enfermedad y un 19% a la no adherencia de tratamiento. Si vamos a hablar de los factores de riesgo, entonces les traigo este estudio. Este estudio se hace en un condado de Minnesota. Ellos pretendían valorar a través de una serie de casos y controles unos casos de falla cardíaca y a ellos les metían un control de la comunidad uno a uno proporcionados por edad y sexo, y lo que querían ver era cuáles comorbilidades, al menos propusieron 17 comorbilidades, cuáles de estas se asociaban más con falla cardíaca. ¿Y qué encontraron en este estudio? Que la hipertensión, la enfermedad arteriosclerótica y las arritmias son las tres comorbilidades que al menos más se asociaron en este estudio con falla cardíaca. Incluso solo en estas tres se explicaba el 73% de las etiologías probables de la falla cardíaca. Al principio yo les mencioné que falla cardíaca se define como conjunto de signos y síntomas causados por un daño estructural o funcional, pero entonces, ¿qué nos dice la literatura que es un daño estructural? Si estamos ante una FEB reducida o ligeramente reducida, pues ver una fracción por debajo del 60% es suficiente para hacer diagnóstico. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos enfrentamos con un paciente que en la ecocardiograma la FEB es normal, por encima del 50%? Y se va a una cosa muy interesante, la falla cardíaca preservada, el producto de la inflamación que se mantiene, hace una remodelación de los miocardios y genera fibrosis, rigidez, alteración de la relajación del ventrículo izquierdo y, por último, aumento de las funciones del drenado. Eso que les acabo de decir, cómo se ven reflejados en el ecocardiograma. Se ven reflejados de esta forma: una masa ventricular para mujeres mayor de 95, para hombres mayor a 110, un volumen de la aurícula izquierda mayor a 34 mililitros, una relación E' mayor a 9, una presión de la arteria pulmonar sistólica mayor a 35 y una velocidad de regurgitación cuspidea mayor a 2.8 metros por segundo. ¿Sí? De todos estos parámetros, quizás el más específico sea la relación E' y el más sensible, excluyendo los péptidos atléticos, sea la dilatación de la aurícula izquierda. Eso en ausencia de FA y valvulopatía. La fisiopatología se las trae muy cortica y básicamente hay un denominador común de la falla cardíaca que es el daño endotelial. Y usted genera daño endotelial por dos vías diferentes. Una, producto de o gatillado mejor por la inflamación crónica de la comorbilidad de base del paciente, es decir, hacen daño endotelial por hipertensión, por diabetes, por enfermedad renal, o la otra es que el daño endotelial sea causado por, como consecuencia de los mecanismos adaptativos cuando ocurre una anoxia y que genere un inicio de gasto cardíaco. ¿Cómo así? En las dos formas, lo que vamos a hacer en últimas es aumentar el sistema neurohormonal y el sistema simpático adrenal. Cuando estas dos cosas ocurren, en últimas lo que vamos a hacer es aumentar todo el tráfico simpático en el músculo, que es traducir más catecolaminas y mayor contractilidad cardíaca. Pero cuando estos mecanismos adaptativos son perpetuados en el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es que hay mayor consumo de oxígeno en el miocardio, hay mayores inducciones de arritmias y la otra cosa es que se activan diferentes vías de señalización de muerte celular y entonces termina siendo pues un círculo vicioso que nos va a explicar la disfunción cardíaca. ¿Cuáles son las manifestaciones en falla cardíaca? Aquí yo les traigo esto, que son los signos y síntomas típicos y menos típicos en falla cardíaca. Tú puedes preguntar ronda. Los síntomas típicos en falla cardíaca son la disnea, la vendosnea, la ortopnea,
la disnea paroxística nocturna, y la que quizá le dé mayor valor es la intolerancia al ejercicio. Los síntomas menos típicos de falla cardíaca es la tos nocturna, las sibilancias, la sensación de hinchazón, la saciedad precoz. Y si nos vamos a los signos específicos, entonces la incurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, la cardiogenia valorada como el desplazamiento del BMI, el S3, el galope, y los signos menos específicos, entonces está el edema, los créditos, y los ojos o el aumento de la disminución de peso. Es que desde ayer, no fue con el perdón, pero tenía un problemita el la siempre iba si valoramos entonces, total, ¿cómo vamos a clasificar la falla cardíaca? Hay 4 formas de clasificarla. La primera es falla de presión cardíaca. La primera es una clasificación fenotípica, es decir, por la febra. ¿Sí? Cuando tenemos una febra por debajo del 40%, eso lo vamos a dar una falla cardíaca con fracción reducida, mayor al 50%. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En la mitad de estas dos, entonces llamaremos falla cardíaca ligeramente reducida, según uno de los cambios de la última actualización en el 2022, que antes llamábamos intermedio, y el último fenotipo que también hizo como un cambio en el término es falla cardíaca con febra mejorada, lo que antes llamábamos recuperada. Sí, y básicamente es aquel paciente que tiene una febra por debajo del 40%, que en una segunda mención hay un incremento de más de 10%, y que esa visualización haga también que esté por encima del 40%. Una segunda clasificación, la clasificación por estadio. Me gusta como una palabra, pero estadio. Estadio. Por estadio, exactamente. Entonces, por estadio tenemos de la A a la D, según el estadio A es ese pacientes que están en riesgo de falla cardíaca, es decir, no hay signos, no hay síntomas, no hay daño estructural ni funcional, es el tipo paciente hipertenso, diabético, obeso, ¿sí? Que está en el riesgo si no se hacen adecuadas prevenciones de desarrollo de falla cardíaca. El estadio B es la prefalla cardíaca, es decir, no tiene síntomas, no tiene signos, pero ya hay un daño o estructural o funcional, o ya hay aumento de los biomarcadores. En el estadio C ya es propiamente hablar de falla cardíaca, es decir, signos, síntomas asociados a daño estructural y funcional. Y en un último estadio, que es el estadio de avanzada, es decir, signos y síntomas graves en reposo, con fallas cardíacas refractarias al manejo, incluso intolerancias al manejo, en los cuales ya habrá que pensar en manejos como trasplante, asistencias mecánicas o cuidados parales. Una tercera clasificación que es por función, es a partir de la escala de Minha, donde 1 es ningún síntoma y 4 son síntomas en reposo. La meta siempre será mantener un paciente en Minha 1, y siempre que esté un paciente entre Minha 2 y 4 va a ser susceptible de que se le optimice el terapia. Acá es importante mencionar que esta escala siempre se tiene que hacer a la hora del diagnóstico y en cada uno de los seguimientos. Y la última clasificación es la clasificación por etiología. La AJA en el 2021 nos dice, no se enreden, y de manera práctica hay etiología isquémica y etiología no isquémica. En las no isquémicas, de pronto ya póngale un poquito más de empeño buscando de pronto cuál es la causa probable. Valvulopatías, hipertensivas, taquicardiopatías, toxicológicas, endocrinas, etc. Entonces, si entendemos que son 4 las clasificaciones de la falla cardíaca, esta sería la mejor forma en la cual nosotros deberíamos rotular el paciente y extraer un ejemplo. Paciente con una falla cardíaca crónica, de etiología isquémica, que está en estadio C de su enfermedad, que tiene una febra reducida y que lo clasificamos como MIMA 2. Importante que de todas estas clasificaciones, todas son dinámicas, es decir, hoy un paciente puede estar en MIMA 4, después en MIMA 2, hoy un paciente puede tener una febra reducida, después mejorarla, o tener la febra y reducirla, pero la única clasificación que no es dinámica es la clasificación por estadios, es decir, una vez que el paciente sea estadio C, no puede ser B ni A, pero sí puede progresar a D. Y es muy importante que nos dimos cuenta en un ensayo clínico que se llama el TRED-Crowler,
en el cual ellos, con todos los pacientes con miocardiopatía dilatada, cuando ya estaban completamente sintomáticos, se retiraban el tratamiento. Y tuvieron que todos volvieran a desarrollar síntomas. Por eso ellos nos sugieren que en falla cardíaca nunca deberíamos hablar de curación, sino más bien de remisión. Si un paciente en falla cardíaca, usted le puede retirar esos síntomas, pero siempre va a ser estadio 0 una vez entre en ese estado. Para el abordaje diagnóstico, entonces, es fácil y que nos tratan de resumir es, si usted tiene un paciente con factores de riesgo y uno de estos tres, busque de forma activa falla cardíaca. 1, signos y síntomas sugestivos. 2, un electro normal. Y 3, unos rayos X de tórax anormal. Ya dijimos y ya vimos cuáles son los factores de riesgo en el estudio que les presenté. Ya hablamos de los signos y síntomas, cuáles son los típicos y menos típicos. Ahora hablemos de los otros. ¿Qué es un electro anormal en falla cardíaca? Y el primer mensaje es este. Un electro normal en falla cardíaca tiene un valor predictivo negativo del 99% para excluir falla cardíaca. ¿Cierto? Les traigo este estudio y lo pasemos por favor. Este fue un estudio multicéntrico en Estados Unidos que se desarrolló en pacientes antes de desarrollar falla cardíaca. Recogió más de 6.000 pacientes y lo que ellos querían ver era qué marcadores en el electro podían incluso diferenciar en falla cardíaca reducida con falla cardíaca preservada. ¿Cierto? Si la pantalla de... Dale, por favor. Entonces, fue muy interesante, antes de hablarles que hay en esta gráfica, ellos dicen, vea, en el electro, lo que nos dio este estudio fue que para hablar de falla cardíaca reducida, lo que más asocia es QRS ancho, es flotograma izquierda, desviación del eje izquierda o derecha, ¿cierto? Y prolongación del QT, y lo que se asoció más con falla cardíaca preservada solo por el electro eran frecuencias cardíacas en reposo muy altas y anormalidades en el eje, tanto en la onda P como en QRS. ¿Qué les traigo en esta gráfica? Acá les traigo los hallazgos en el electro que se asociaban de manera independiente, estadísticamente significativa, para hablar de cualquier fenotipo de falla cardíaca. Entonces, si usted en un electro ve un QRS ancho mayor a 100, una deflexión intrinsecoide mayor a 50 milisegundos, una desviación del eje sobre todo izquierda, un bloqueo de rama sobre todo izquierda, hipertrofias ventriculares y cambios o anormalidades en la onda con el segmento de STT, pues definitivamente hay que aprender a dar que esto se asocia de manera significativa a que el paciente pueda desarrollar falla cardíaca. Una vez ustedes embarquen en este tren de buscar falla cardíaca de forma activa, pues hay un panel de estudios básicos, un hemograma, un uroanálisis, un perfil tiroideo, una función renal, unos iones. ¿Sí? Ya vimos el electro, ahora vamos a hablar de los otros tres, péptido, ecocardiograma y rayos X del cuerpo. Y es que sabemos que el corazón tiene una función endocrina, tiene una función endocrina. ¿Desde dónde? A partir de los miocardiocitos de la aurícula auricular, pues ellos generan, por un mecanismo de un estímulo de extensibilidad de la aurícula, tres tipos de péptidos, el péptido tipo A o arterial, el tipo B cerebral y el tipo C. Relevantes que ellos tienen un anillo que está conformado por 17 aminoácidos con enlaces disulfuros en una cisteína en los dos extremos, pero acá es algo importante, que el péptido C carece de esa cola C terminal, de esta, ¿cierto? Por lo cual carecen de efecto natriurético. Por eso es que en la clínica no hablamos del péptido C, sino que hablamos de los dos primeros, el A y el cerebral, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones del péptido? Son muchas, entre ellas mantener un equilibrio hidroelectrólico, generando diuresis, natriuresis, incluso tiene efecto antihipertensión por inhibición del sistema renina y la aldosterona, tiene funciones inmunológicas y algo importante es que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, induciendo lipólisis. Si quieren lo pasamos. Como les mencioné, el estímulo para que se libere el péptido natriurético es la distensibilidad por presión o por flujo de las aurículas. Por ende, hay causas, tanto cardíacas como no cardíacas, que van a inducir a la producción del péptido natriurético. Causas cardíacas, el infarto, la falla cardíaca, las arritmias, el infarto pulmonar, cardiotóxicos. Causas no cardíacas, la edad avanzada es algo muy importante. También la disfunción pulmonar, la disfunción hepática, los accidentes cerebrovasculares, la hemorragia cerebral. Y son muy pocas las causas que van a hacer una reducción del BNP. Entre ellas, la enfermedad pericárdica, pues si usted tiene un derrame pericárdico del corazón,
se comporta como más bien un patrón restrictivo, entonces no distienden aurículas, por ende no elevan el pértigo, porque si una vena drena el líquido, pues ellos harán franca elevación de los pértidos. Y otra cosa es el IMC. Los obesos tienen BNPs muy bajos. De hecho, hay un fenómeno que se llama el natriuretic handicap. ¿Qué quiere decir eso? A mayor índice de masa corporal, ellos o producen menos o aclaran más el BNP. Y ellos producen, los obesos tienen más adipocinas, para mencionar alguna, la leptina, y lo que hacen estas adipocinas es hacer una regulación a la baja del BNP. Por ende, los obesos se comportan con pértidos bajos. Acá les dejo los puntos de corte para hablar en el diagnóstico de falla cardíaca. Depende del estadio, estamos en un estadio ambulatorio o hospitalizado. Recordemos que el hospitalizado, los péptidos natriuréticos son más sensibles que específicos, entonces la utilidad del péptido en la clínica, más que para diagnosticar falla cardíaca o disnea de causa cardíaca, es excluir el diagnóstico. ¿Cierto? Como les dije que una de las causas no cardíacas que llevan el BNP es la edad, pues muchos doctores sugieren ajustar el BNP con la edad e incluso con la fibrilación. Los rayos X de tórax es útil en el abordaje inicial, para hacer diagnósticos diferenciales, o cuando el paciente está agudamente descompensado, pero ninguno de los hallazgos en los rayos X tiene un buen rendimiento, como para solo esto hablarme de falla cardíaca. La que sí es el pilar fundamental es la ecocardiografía, uno para el diagnóstico, otro para hablarnos del fenotipo de la falla cardíaca, si es reducida, si es ligeramente reducida, si es preservada, y otro incluso por valoración de la estructuralidad nos puede acercar a la etiología. Es importante que cuando usted se enfrenta a un paciente con falla cardíaca preservada, pues ya les dije cuáles son los criterios de daño estructural que ahorita se los mostré, pero hay un score que se llama el H2RP, un score que se hizo en la Clínica Mayo. Ellos recogieron entre el 2006 y 2016 pacientes de los cuales tenían disnea y la causa no era clara, ¿cierto? Entre esos pacientes sin causa clara los metían a estudios invasivos y a través de regresión logística sacaron qué variables en el ecocardio y clínicas se podían estar asociadas con disnea bien cardíaca. Y a partir de eso crean este score. Entonces, un paciente con un fenotipo preservado se mete a este score, si es bajo, se excluye falla cardíaca, si es alto, confirma falla cardíaca, y cuando es intermedio, pues nos tocará echarle mano a otras herramientas, sobre todo invasivas. Muchas veces la ecocardiograma se nos va a quedar corta para mirar función, para mirar estructura, incluso para decirnos la etiología de la falla cardíaca. Pues aquí es donde otras herramientas nos van a ayudar para esa aproximación, sobre todo cuando la gente tiene mala ventana ecocardiográfica, cuando no me queda claro cierta estructuralidad en la ecocardiografía, o incluso cuando yo estoy pensando en patologías, sobre todo infiltrativas y inflamatorias. Yo me puse a mirar, bueno, esto de la inteligencia artificial, ¿será que hay algo en falla cardíaca? ¿Cierto? Y encontré este estudio bien interesante, un estudio hecho en China, básicamente, y esa gente lo que pretendía era desarrollar y validar una escala, pues un software alimentado por la inteligencia artificial de unos resonadores. ¿Para qué? Para la detección y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ellos propusieron 11 patologías, entre ellas la cardiopatía hipertrófica, dilatada, aterosclerótica, la anormalidad de Einstein, la hipertensión arterial pulmonar, y lo que hicieron es comparar este algoritmo de inteligencia artificial con diferentes médicos expertos, entre 3 a 5 años, 5 a 10 años y más de 10 años de experticia valorando estas enfermedades. Y lo curioso es que la inteligencia artificial tenía un muy buen rendimiento, un área baja para detección de 0.98 y para diagnóstico de 0.99. Y mira, aquí vemos como las tres escalas entre los médicos de 5, 5 a 10 y mayor de 10, cómo era el comportamiento en cada patología. De hecho, era comparable el rendimiento de la inteligencia artificial con los médicos de más de 10 años de experiencia. Incluso en algunas patologías, como la hipertensión arterial pulmonar, era mayor el rendimiento de la inteligencia artificial. Y miren cuánto tiempo lo hacía, en menos de 2 minutos, a valorar todo esto, mientras que los médicos de más de 10 años de experiencia se podían gastar hasta 418 minutos. Entonces, presente, futuro, no sé, pero definitivamente hacia allá va, la tecnología de falla cardíaca. Hay otras ayudas, ¿cierto? El ecocardiograma de la ecografía, la etiología coronario, que dependiendo de sus perspectivas, serán útiles a la hora del diagnóstico. Allá me pasa.
Vamos a hablar un poco de manejo y la prevención. Yo les propongo hacerlo a través de dos estadios. En el A, definitivamente basta con hacer prevención y utilizar todas las comorbilidades. En el B es una prevención secundaria y seguir optimizando las comorbilidades. En el C es el manejo dirigido y en el D es el manejo avanzado. Transversal a todo esto, siempre un manejo multidisciplinario, estudios de vida, de educación y rehabilitación en el paciente va a ser el pilar fundamental. En el AA, lo que tiene evidencia 1A en este escenario es que los pacientes hipertensos lleven la cuenta por debajo de 130-80. Eso ya lo conocíamos desde el estudio SPRING. Si su paciente es diabético y tiene alto riesgo cardiovascular, tiene que estar con el nivel del SGLT2. Eso mejora, evita hospitalizaciones, mejora la supervivencia. Si su paciente tiene en la familia un patrón de herencia de miocardiopatía, pues hágale consejería genética. ¿Sí? O si su paciente va a quimioterapia y va a ser expuesto a cardiotóxicos, pues manejo de manera multidisciplinaria. Eso, una evidencia 1A. Aquí les traigo tamizaciones con pérfidos natriuréticos en población asintomática. Pues es un estudio que llama el STOP-HF. Ellos lo que hacían es que en pacientes asintomáticos, porque tenían riesgo, tan solo un hipertenso, les medían pérfidos natriuréticos. Y ese estudio, al menos por el estudio, comprobó que reducía la tasa combinada de difusión sistémica y identifica en estos pacientes. Pero por ahora la AJA dice que eso le falta como más filigrana, por ende, hoy en día no está recomendada una evidencia grado. En el AJB, que los pacientes de prefalla, es decir, no tienen síntomas, pero sí tienen un daño estructural o funcional. Acá es donde la evidencia es más ambigua. Definitivamente encontré muy poco de qué hacer con estos pacientes. Lo que sí sabemos es que todos los beta-bloqueadores y los IECAS, a través del estudio del SOL-DIDI y el SEI, nos dicen que estos dos grupos farmacológicos sí impactan en el remodelado inverso de los pacientes. Es decir, un paciente sin ningún tipo de síntoma, pero con un PERI del 40%, a hoy la evidencia solo está en IECAS y en beta-bloqueadores. En ningún otro se ha comprobado pues, o se han realizado estudios que nos den una evidencia robusta. Y en esta población también se ha estudiado los cardiodispositivos. Este fue el estudio, el MADIC-2. Ellos lo que hicieron fue que en pacientes después de un infarto, con un PEI por debajo del 30%, asintomáticos de forma profiláctica le colocaban C6 y lo que se demostró es que reducía la mortalidad en un 30%. Es un escenario ambiguo. No sé, ahorita conocer qué ustedes hacen en estos pacientes que son completamente asintomáticos. En la C es donde me voy a detener un poco más. Para nadie es un secreto que esto es lo que está en la terapia fundacional, los cuatro fantásticos que llaman. Y es una terapia que combina cuatro pilares: los beta bloqueadores, todo lo que inhiba el eje renina-angiotensina-aldosterona, es decir, ARNs, ARAN y ECAS, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los inhibidores del SGLT2. De hecho, hay un dato que yo se los quería traer y era que la combinación de estos cuatro pilares reduce el riesgo de mortalidad hasta un 70% comparado con la población que no tiene esta terapia. ¿Cierto? Incluso un NPD4 para evitar la muerte de uno. Es decir, que hay suficiente evidencia para colocar la terapia combinada en estos pacientes. Por ende, si usted tiene un paciente con falla cardíaca reducida, sin este tratamiento, usted casi que es un delincuente. ¿Cierto? Porque sabemos que la mortalidad que se puede prevenir con estos cuatro pilares es importante. Una vez usted tiene el paciente con terapia médica óptica. Es el 71, es relativo. Es el RRR. Exacto. Porque si no mira el RRR, suena muy abultado. Y no voy a decir que un 30, 28% que queda de absoluto es significativo, sobre todo como se las al principio de pandemia, la cantidad que yo decía de hipertensión, diabetes, etc. Sino que cuando uno mira los riesgos relativos, claro que sale como IECA, 30%, beta bloqueador, 28%, eso es. Pero entonces, para que tengan en cuenta eso, el riesgo relativo es comparado con nada. Comparado con el plateo o con la mejor terapia que hubiera en el momento, pues absoluto es comparado con eso, ¿cuánto reduce el mal? Entonces, el absoluto es lo que es de más comparado con lo que se compara. Entonces, la tabla técnica, Absoluto. Muy bien. ¿Qué nos dice la evidencia? Usted debería
introducir la terapia combinada de manera intensiva. Nosotros sabemos que el estudio Strong y Shea, que ellos valoraron terapia intensiva versus terapia estándar. Es decir, se introducen todos los medicamentos a una titulación máxima de 2 semanas versus ese estudio comparó titulación paulatina. Y definitivamente lo que hizo fue reducir la mortalidad de la hospitalización en alrededor del 8%. Yo les traigo esta gráfica porque claro que nuestros pacientes no se comportan como las guías, ¿cierto? Y usted muchas veces puede tener paciente que está por ello es muy limítrofes, porque puede ser carencia muy limítrofes, y colocar un beta bloqueador en ARNI va a ser difícil, ¿cierto? De entrada. Entonces, la evidencia nos resume que si usted no puede titular todos los medicamentos de entrada, usted debe priorizar al menos 2, ISGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Los demás, usted los puede ir titulando de una manera ambulatoria. ¿De dónde sale toda esta evidencia? Justamente lo que está hablando la doctora. Este es el estudio Paradigm del ARNI. De hecho, el ARNI tiene 2 grandes estudios, del Paradigm y el Pioneer. En el Paradigm lo que hicieron fue comparar el sacubitril/valsartán con el enalapril, y ellos que mostraron esa reducción del riesgo relativo más o menos del 20% del sacubitril versus el enalapril, ¿cierto? Para reducir el outcome primario, que ellos era un desenlace combinado entre mortalidad por todas las causas y hospitalización por falla cardíaca, ¿cierto? ¿Cuáles son las contraindicaciones de usar el sacubitril/valsartán? Que es el embarazo, un Child C, angioedema y, con precaución, la hipotensión, y un Child B, también hay que tener precaución, y tasas de filtración pulmonar por debajo de 30. Es importante esto, el periodo de lavado. Si usted ya venía con enalapril y va a colocar un ARNI, o viceversa, usted tiene que depender y esperar más que 36 horas, sobre todo para evitar el riesgo de aumentar el riesgo de angioedema. Las dosis, los estudios pivotales se hicieron a dosis tituladas hasta 200 miligramos cada 2 horas. Usted puede empezar con 50 miligramos. Cuando no hay disponibilidad, el paciente no tolera ARNI, pues definitivamente desde los 90 sabemos que el enalapril se comporta también muy bien en falla cardíaca. Eso lo sabemos con el estudio SOL-NIDI. Ellos fue un estudio en el RCT, donde se aleatorizado controlado con placebo, en el cual valoraron un desenlace primario que era muerte por todas las causas. Y ellos lo que encontraron en este estudio es que con el enalapril comparado con placebo hacía también una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 16%. ¿Y qué hay en los pacientes que ni siquiera toleran el IECA? ¿Cierto? Entonces nos quedaría la opción de los arados. Entonces, con la opción de los arados, hay estudios, sobre todo con 2 grupos farmacológicos, en los cuales nosotros deberíamos priorizar ante un paciente que no tolera los IECAs, que es el candesartán y el valsartán. El candesartán se valida con el estudio CHARM. Este estudio fue un RCT doble ciego aleatorizado controlado con placebo de candesartán a 32 miligramos. Ellos valoraron también un desenlace combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Y ellos encontraron que el candesartán en pacientes que eran intolerantes a los IECA hacía también una reducción del riesgo de mortalidad. Digamos que el HCR era de 27, que la reducción era más o menos un 23%. ¿Cierto? Son recordables contraindicaciones grandes de los IECA con la valor, embarazadas, estenosis de la arteria renal lateral y historia de angioedema. Y con mucha precaución, las hipercalemias, las tasas de filtrado por debajo de 20 y las potencias en este grupo farmacológico. Los betabloqueadores, hay 3 grandes estudios que nos validan 3 medicamentos: el metoprolol, el carvedilol y el bisoprolol. Eso lo sabemos desde el estudio MERIT, Copernicus y el CIVIS-2. El MERIT es un estudio que se hizo comparando placebo con metoprolol succinate, es decir, metoprolol de larga deliberación prolongada o controlada. Ellos lo que querían era titulando a 8 semanas hasta llegar a 200 miligramos una vez al día. Y esto que se hizo una vez al día de succinate, ¿cierto? No hay razón por la cual usted tenga un paciente con succinate y lo parta cada 12 horas, cada 8 horas, o incluso parta la pastilla, ¿cierto? Y ellos pretendían valorar desenlace de mortalidad. Esta gráfica clásica es que el estudio es del 99 y no encuentro una mejor forma de sacarlo. Y ellos, incluso el MERIT se paró al año. Ellos venían haciendo el estudio al año y dijeron: no, venga, es que los pacientes con casos les están viendo el doble de los pacientes con metoprolol. Entonces, fue uno de los primeros ensayos.
Estas ecoperros que valida el Carpedilor también pretendían valorar mortalidad por todas las causas y definitivamente también documentaron que hacía una reducción más o menos del 31% de este desenlace. Y estas son más o menos las contraindicaciones, bloqueos avanzados, isquemia de las extremidades, asma relativo, ¿cierto? Y reacciones alérgicas para los beta-bloqueadores. Todo mucho cuidado en niñas 4, en descompensaciones agudas, sobre todo cuando hay congestión pulmonar y en bradicardias. Estas son las dosis. Aquí les trae el nebivolol. El nebivolol, algunos autores lo usan o lo meten en este grupo farmacológico, pero el nebivolol se hace a través de estrofenos. Era una población muy vieja, más de 75 años, y ellos, aunque alcanzaron el desenlace primario de mortalidad y hospitalización, ninguno de los secundarios, ese impacto en el desenlace primario era mucho menor que el que se alcanzó con el médico, con el hipérrico y con el civis, por lo cual, teniendo terapias mejores, el nebuloso se ha sumado a un segundo nivel. De los receptores del mineralocorticoide, este es el RISC, que valida la espironolactona. Ellos solamente querían mirar mortalidad con espironolactona y definitivamente lo que encontraron es que bueno, este espironolactona también se paró a los 24 meses porque era franco el beneficio de la espironolactona. Es decir, que a los 24 meses ya había una reducción de mortalidad cercana al 30%, riesgo relativo, y en hospitalizaciones impactaba más o menos en 35%. Pero problemas de condiciones de esteroides, había muchos efectos adversos, entre ellos la ginecomastia. Entonces dijeron, bueno, será que la enterrenona también nos puede ser una falla cardíaca. Entonces hacen el énfasis. El estudio de énfasis lo hacen ya es con enterrenona, queriendo validar ese mismo desenlace primario compuesto de mortalidad y hospitalización. Y definitivamente un 37% reducía el riesgo relativo de mortalidad con enterrenona. Entonces, en estos pacientes que hacen muchos efectos adversos a la espironolactona, definitivamente la enterrenona también es una opción. Contraindicaciones de la alergia, efectos secundarios, sobre todo a tener en cuenta las supercalentes. Estas son las dos. Y para finalizar, pues este grupo farmacológico, los ISGLT2, tenemos dos grandes estudios, el DAPA-HL y el EMPRO-REDUCE. El primero fue con dapagliflozina y el segundo con empagliflozina. Y lo que ellos pretendían mirar era un desenlace de empeoramiento de falla cardíaca y mortalidad de cardiovascular. Y con la dapagliflozina encontramos que ese desenlace primario se reducía más o menos en un 26%. Incluso las hospitalizaciones en un 30% con dapagliflozina, ¿cierto? Y el EMPRO-REDUCE que validó la dapagliflozina, pues tenía unos valores muy similares en el desenlace primario, cercanos al 25% en ese compuesto, y en hospitalizaciones también al 30%. Es decir, que si usted va a colocar un menor, es más bien por ayudar a la casa para hacer la cosa, ¿cierto? Porque no hay como en valores diferencias significativas entre estos dos. Pero eso da no. Bueno, es lo que usted decía. Porque Es que entregue la EPS. O sea, también fíjate en eso. Ah, que tal empresa me entrega DAPA. Exacto. Me cuelga la que hay que cambiar la DAPA, hay que cambiarla, que también lo cambie. Que fue ninguna hace mucho, por ejemplo, DAPA se le demora en entregarse, no se le entrega nada, se le paga. Pero es una negociación. DPS. Porque definitivamente no hay. Está dando EPA. Exacto. Y lo protege. Exacto. Y lo que es más importante es que no hay diferencia ni que los desenlaces. Importante es que la dosis falla cardíaca, los estudios totales fueron 10 miligramos. Dosis más altas es cuando se tenga asociación con diabetes mellitus, listo, pero falla cardíaca, ambos estudios se hicieron con 10 miligramos. Los diuréticos, nada, los diuréticos son la congestión. No, pero eso de ahí no lo dice, ya no lo había dicho. Sí, bueno, sí. Y lo de arriba. Es importante, contraindicaciones. Contraindicaciones. Para iniciar la terapia por debajo de 20 no se debe iniciar. Ya hay estudios que si usted tiene la APA o EMPA y la tasa cae, pues lo puede sostener, ¿cierto? Pero para iniciar terapia, no por debajo de 20. En embarazo, acá fue porque en los estudios totales no incluyeron esta población, entonces inicialmente no, y con cuidado. No lo muestran como una contraindicación, más bien como con cuidado y a su juicio clínico.
Los pacientes que hagan ictus complicadas o sobre todo muchas infecciones geniturinarias y los pacientes con cetoacidosis diabética también pues hay que tener como cuidado en este caso. Molestias diuréticos solo es congestión, no hay evidencia del impacto en mortalidad por los diuréticos. Otras terapias, cuando el paciente ya tenga manejo óptimo, ¿cierto? Y antes de llevarlo a esos cardiodispositivos que aún en nuestros medios van a demorar más, pues hay otras opciones. La ibuprofena se estudió a través del estudio CHIP y era pacientes con terapia médica óptima que permanecían sin usar cualquier cosa mayor a 70, se les colocaban ivabradina a una dosis objetivo de 7.5 miligramos 2 veces al día. No demostró reducción de mortalidad, pero sí bajaba la hospitalización en 25%. Hidralacina y nitrato, no olvide, este es un estudio que se hizo en afroamericanos, también con terapia médica óptica y muy sintomáticos. Ellos lograron demostrar reducción de la mortalidad en un 43% y la hospitalización en un 39%. Me voy a detener sobre todo en esta última, en el hierro carboximaltosa. Antes del estudio AFIR, todos los otros estudios nos hablaban de que el hierro solo era pacífico. Con el estudio AFIR, que incluso metió pacientes de Europa, de Sudamérica, de Singapur, ellos demostraron que pacientes con FeBRI menor al 50%, con hemoglobinas menores a 15, con ferritinas menores a 100, o entre 100 y 200, entre 100 y 299 con saturación por debajo de 20, el hierro, si bien no impacta en mortalidad, reducía hospitalizaciones en 26%. Entonces, es otra de las terapias que tenemos. Y el Mercimpal, ya pregunté si ya estaba disponible o si lo hacíamos, definitivamente, pero es el estudio Victoria, solo se los traigo para que lo tengan en mente. Cuando el paciente tiene terapia médica óptima y se rehospitaliza, pues una de las opciones es darle un Mercimpal, y eso demostró reducción tanto de hospitalización como muerte en un 10%. Rápidamente, una opción es dispositivos en falla cardíaca, el CDI y el resincronizador cardíaco. Es básicamente para que llegue este mensaje: paciente con terapia médica óptima, titulada, con más de 3 meses de la terapia médica, en pacientes con FeBRI menor al 35%, de expectativa mayor a 1 año, el paciente ya es candidato a un dispositivo. ¿Cuál? Eso va a depender, uno, del QRS y de si tiene uno bloqueo de rama izquierda. Si tienen bloqueo de rama izquierda y el QRS es muy ancho, son candidatos a la resincronización cardíaca. Como evidencia uno va, el QRS es entre 130 y 150 y bloqueo no de rama izquierda, pues es evidencia 2. Es un reporte de caso que hicieron. Mire, un paciente con falla cardíaca antes de que lo resincronizaran, el QRS era de 176, después de resincronizarlo era de 138. Incluso vemos como la silueta cardiotorácica, pues en las imágenes bajaba de un 57% a un 39% después de que los pacientes se resincronizaban de una buena forma. Hay otros tipos de aparatos, que es el resincronizador con desfibrilador. Cuando tengamos ese aparato deberíamos llamarlo cardio resincronizador, y esto es como más para los chicos cuando estén en un pueblo y no sepan qué dispositivo es. Hay unas claves, ¿cierto? Si usted ve el aparatito con 2 cables, o es un marcapasos o es un CDI. Si tiene 3 cables, aquí lo vemos, 1, 2, 3, este tercero para el seno coronario siempre va a ser un resincronizador. Si a usted une los cables de este tipo de anotritis, porque ese aparato tiene desfibrilador, ¿cierto? Entonces, sabe cuando no tengamos información de qué dispositivo tiene el paciente. Ya para terminar, pues un esquema donde el terapia médica óptima, y dependiendo del QRS, pues qué decisión tomar del dispositivo. Falla cardíaca, les traigo solo este mensaje. Este es un acrónimo que sacan desde la AJA, lo promueve, que es el INID-AGEL, que es que si usted detecta alguno de estos criterios en su paciente, usted ya va a llegar a ¿cierto? Y sí o sí, un paciente con alguno de estos criterios tendrá que ir a una terapia, tendrá que ser referido a un centro de excelencia en falla cardíaca, ¿cierto? Y para estratificar los pacientes con falla cardíaca avanzada, tenemos una escala Intermax, ¿cierto? Una escala de 7 niveles que habla tanto de mortalidad como complicaciones periferias, sobre todo hablando de falla de trasplante cardíaco. ¿Qué opciones hay en falla avanzada? Pues la que mejor supervivencia les va a ofrecer una vez están en este estadio es el trasplante cardíaco. Acá dije las más relevantes, la lista puede llegar un poquito más abajo. Es importante que cuando el paciente no tenga buen soporte social, cuando sean obesos, cuando tengan patologías psiquiátricas compensadas, incluso la edad en el mundo
se trasplanta a 60, 65, 67 años, al menos en la cardiovascular, dependiendo del paciente, hasta 70 años, pero cuando llegan tarde, pues hay otras opciones, incluso en la opción que ya la estamos haciendo, que son las asistencias mecánicas, como el heart rate, donde el paciente se nos sale el heart rate, se nos sale el trasplante cardíaco, la opción que hay es el manejo por parentigos. De hecho, las guías nos sugieren que cuando un paciente esté tocando el estadio de la enfermedad, definitivamente, además de un cardiólogo, tiene que tener un médico paliativista de la mano, ¿cierto? Para orientar y acompañar a este paciente. Yo acá podría terminar la charla, le quería solo traer una diapositiva y me parece grabada, dejarlo así. Y es que si esta charla hubiera sido hasta hace 2 meses, yo solo con decirles el ISGL2 hubiera sido suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos a través del Emperor Research y el de empaglifosina, dapaglifosina, que en pacientes con falla ligeramente reducida y preservada, bajamos el desenlace de mortalidad y hospitalización 21% con empaglifosina, 18% con dapaglifosina en pacientes preservados. Pero el mes pasado, en septiembre, sale el Fine Arts. El Fine Arts es con finerenona, ya el hígado que Reñón nos había dado luces que servían la finerenona para proteger el corazón con el Fine Arts. Ahorita les voy a mostrar la tabla 1 que nos interesa a nosotros. Sabemos que ese desenlace primario también lo podemos reducir en 16%. Ya, si ustedes me dicen, no es que la espironolactona sirve, el sacubitril sirve, yo me envío a los estudios pivotales, es el TOCA para la espironolactona, es el Paragon para el sacubitril valsartán, y en ninguno de los 2 estudios el outcome primario lo alcanzó. Es decir, que a la luz de la evidencia, uno no debería colocarse en preservada. Ya fue el análisis post-hoc que la espironolactona y el sacubitril valsartán en ciertas poblaciones, sobre todo mujeres, y los que tenían falla preservada, pero cercano al 50%, mostró algo de beneficio. Pero hoy en día, el mensaje es falla preservada y SGL2, cuando tengamos disponibilidad, finerenona, ¿cierto? Y la optimización del resto de comorbilidades. Este fue el estudio del mes pasado, y les quería señalar es que América Latina y sobre todo Medellín tuvo muy buena representación en este estudio, es decir, que es un estudio que lo podemos aplicar en nuestros pacientes. ¿Sí? Ese fue el impacto que tuvo en el estado primario. Un mensaje final es que el abordaje de la falla cardíaca debe ser transversal y multidisciplinario y que técnicamente hoy en día contamos con evidencia suficiente que impacta en mortalidad, en hospitalizaciones y en calidad de vida. Por ende, conocer esa evidencia, validarnos todos los días, pues es una obligación de todos nosotros. Muchas gracias. Este hecho, yo diría mucha información y muy poca información y bien los estudios primarios. Creo que la información necesaria de cada uno, captando la atención todo el tiempo. No, qué felicidad. Con una cosita, con mineral igual, el problema es que precisamente los otros son de valle. Como hace 2 años les tienen frenado el ingreso al país de los medicamentos, teniendo, digamos que mineral inicialmente ya había pensado por allá como muy paliativo, pero es igual es paliativo también. ¿Tú sabes cómo son igual? Y ellos son reparadores de MPC. Entonces, Van a ir con una normalidad, pues sí, claro, que lo que hacen es que dan como un poquito de inotropismo y un poquito de vasodilatación. Entonces, para que se hospitalicen. Entonces, como dijeron, lo que es el coste, entonces le envío más talentos, o sea, por ahí están frenados. Pues por eso es que los 2 medicamentos no, bueno, no sé ahorita a fin de año que cambian cosas, pero hasta principio de año que pasaron las autorizaciones no los pasaron. Y una cosita así puntual para los chachos. Lo que mencionó Juanda del angioedema con el arte. Entonces, lo que recomiendan es que uno haga el periodo de no utilizar inhibidor del IECA, pues inhibidor de la ECA, 36 horas antes, y ustedes van a empezarle a un paciente. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la ECA aumentan los niveles de bradyquinina. Y esos niveles de bradyquininas
son los que generan angiodema. Entonces, ¿qué pasa? El armistolito puede dar angiodema. Pila, o sea, no es que solo cuando se mezcla con el IECA, sino que sepan que uno de los riesgos se puede correr con usted de la cultura satanás es que le den angiodema. Si usted no tomaba nada y le empiezan el ARPI, el riesgo es menos. Pero si usted tomaba enalapril y lo empiezan las primeras 36 horas, el riesgo es más. Y si tomaba cualquier A2, al cambiarlo, también el riesgo es un poquito más. O sea, eso es que sepamos que están los riesgos que dijo Wanda, como bajarse la presión, que puede empeorar algo la función al principio, pero puede ocurrir la angiodema, así usted no se equivoque. Sí, o sea, si usted no lo haya quitado por tiempo de IECA, así lo haya cambiado, pero que sepan que eso les puede llegar a pasar. Iban a estar. Yo ahorita creo que en la próxima Bueno, voy a terminar la charla acá virtual. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Juan.